Hola, buen día. El día de hoy les vamos a platicar acerca de las protecciones eléctricas. Esto para la materia de sistemas híbridos interconectados a la red en la Universidad Tecnológica de Querétaro, en la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. El equipo está conformado por David Gaitán, Sergio Araiza y Maricruz Mejía. Ok, de inicio les presentamos una imagen sobre el Sistema Eléctrico Nacional, en donde en la parte inicial tenemos la central la central generadora de energía, tenemos varias subestaciones, tenemos las líneas de transmisión, las líneas de distribución y al final tenemos el usuario en baja tensión. Aquí podríamos tener usuarios en media tensión y pues usuarios en alta tensión. Como podemos notar también el nivel de tensión varía dependiendo de los kilovolts que tengamos en el punto. Ahora, bueno, como les platiqué, vamos a hablar acerca de protecciones eléctricas. Y bueno, estas protecciones eléctricas se necesitan porque a veces existen fallas en nuestras redes. Estas fallas pueden ser provocadas por distorsión en la red eléctrica, por animales, por medio ambiente, agentes externos a la red y condiciones climáticas. Con distorsión a la red, pues nos referimos a variaciones de voltaje, de corriente, de frecuencia, etcétera. Animales, pues que puedan dañar cables, haciendo nidos, cortándolos. Medio ambiente, pues temperaturas altas, bajas. Agentes externos a la red pueden ser, no sé, personas que retiren el cable, no sé, que haya un accidente y dañen las redes eléctricas. Y condiciones climáticas puede ser un huracán, una tormenta, granizo, etc. ¿Qué es o cuáles son los esquemas de protección? Pues son un conjunto de relevadores y aparatos asociados que envían la señal de apertura o disparo a interruptores y generadores necesarios para aislar el equipo fallado, o que hacen operar otros dispositivos como válvulas, extintores, alarmas, para evitar que el daño aumente de proporciones o se propague. Para saber qué tipo de protección necesitamos o cuál es el rango de protección que vamos a operar, existen tablas como esta de aquí abajo. Hay tablas de tipo A, de tipo B, de tipo C, de tipo Z, dependiendo del aparato de protección que vayamos a utilizar. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para hacer un sistema de protección? Pues primero que sean aparatos confiables. Esto quiere decir que cuando exista una falla, este aparato se dispare y cierre el circuito. Y también necesitamos un aparato que sea seguro, que no se dispare ante una perturbación, solamente que funcione cuando haya fallas. El siguiente punto es la configuración del sistema a proteger. El sistema existente y sus deficiencias, pues si ya existe uno, una de las opciones es estudiarlo y ver de qué manera se puede mejorar. Prácticas y procedimiento de operación, futuras expansiones, velocidad en la operación del sistema de protección coordinado, o sea, qué tan rápido hace su trabajo y qué tan rápido se coordina con otros sistemas de protección. Y bueno, teniendo en cuenta el capítulo 1 de las disposiciones generales de observancia para el proceso de planeación, en el cual nos basamos en el código de red. En el punto 18 tenemos que
Ante eventos críticos extremos en los que se presenta la desconexión consecutiva o simultánea de 3 o más elementos, el sistema eléctrico de transmisión que involucran las redes nacionales de transmisión deberá mantener la estabilidad con operación de esquemas de protecciones especiales como el disparo automático de carga por baja frecuencia o disparo automático de carga por bajo voltaje, de acción remedial como disparo automático de carga y disparo automático de generación, etc. Esto puede ocurrir en casos extremos como una tormenta eléctrica que pueda dañar varios puntos consecutivos o simultáneos de las redes de transmisión. Y cuando hablamos acerca del disparo automático de carga por baja frecuencia o disparo automático de carga por bajo voltaje, esto se debe a cuando hay un decrecimiento muy crítico en la frecuencia o el voltaje básicamente. Además tenemos los criterios adicionales para la planeación. En el punto 48 tenemos que la planeación de las redes nacionales de transmisión y las redes generales de distribución deberán incluir diseños y elementos de protección acordes a las condiciones ambientales y atmosféricas a las que se verán expuestas durante su operación. Existen equipos especiales para zonas muy calientes, zonas muy frías, zonas húmedas salinas, etcétera, etcétera. Tenemos en el punto 49 también de los criterios adicionales para la planeación que los distribuidores deberán considerar la instalación de equipos de protección en las redes generales de distribución, así como el seleccionamiento manual y o automático necesarios para minimizar el tiempo de restablecimiento del suministro eléctrico y el número de áreas afectadas ante la ocurrencia de una contingencia. Bueno, tenemos también que las unidades de central eléctrica, transportistas y distribuidores deben coordinarse con el SENACE para establecer un esquema de protección del sistema por inestabilidad de tensión y también por inestabilidad de frecuencia. Esto para el punto 24. Para el punto 31 tenemos que es obligación de las unidades de la central eléctrica, transportistas y distribuidores ajustar los parámetros y la lógica de sus equipos con la finalidad de que los esquemas de protección del sistema para sobrecarga opere adecuadamente, considerando los límites de diseño y la vida útil de los equipos. Para esto, bueno, pues necesitamos hacer muchas mediciones con equipos diferentes, los cuales nos van a ayudar a conocer el nivel de voltaje, de frecuencia, de corriente que necesitamos para poder seleccionar nuestras protecciones. Como siguiente punto, pues es importante tener contar con sistemas de monitoreo en tiempo real. Por tal motivo, las unidades de central eléctrica, transportistas y distribuidores deben contar con una óptima coordinación de protecciones ante los disturbios del sistema, lo que corresponde a las protecciones por baja frecuencia, baja tensión, alta tensión, disparo automático de generación, potencia inversa, temporización asociada, y es facultad y responsabilidad del SENACE establecer los criterios de ajuste y vigilar su cumplimiento. Con los sistemas de monitoreo en tiempo real podemos hacer referencia a los sistemas SCADA, que son supervisión, control y adquisición de datos, que se emplea para realizar un software para ordenadores que permite controlar y supervisar los procesos industrializados a distancia. O sea, básicamente son sensores en campo que nos dicen cómo están funcionando las redes en tiempo real. Bueno, tenemos también que la responsabilidad para implementar y coordinar
y mantener los sistemas de protección, así como definir sus características, serán establecidos en el Manual Regulatorio de Interconexión de Generadores. Requerimientos para la interconexión. Estos requerimientos están basados en criterios INTG y CONE. El criterio INTG 11, que es de los esquemas de protección de las centrales eléctricas, se debe utilizar los niveles de cortocircuito máximos y mínimos en los puntos de interconexión. Para el criterio INTG12, la responsabilidad y definición de los sistemas de protección y sus características serán establecidos en el Manual Regulatorio de Interconexión de Generadores. Y en el criterio CONE 7, los requerimientos que deberán cumplir los esquemas de protección de los centros de carga y coordinación serán establecidos en el Manual Regulatorio de Conexión de Centros de Carga. Pruebas de medición. Para el criterio REI, los procedimientos de pruebas para aceptación de puntos de procesos de entrega, recepción de variables y estados de elementos como las unidades de protecciones, interruptores, cuchillas, controles en subestaciones, alarmas, mediciones instantáneas, mediciones acumuladas, etc., deben basarse en la regulación aplicable en materia de seguridad de la formación y tecnologías de información y comunicación. Desempeño del sistema eléctrico seguido de eventos críticos extremos resultan en la pérdida de los más elementos principales. El sistema de protecciones, esquemas de acción remedial y de control, control automático de generación, disparo automático de carga y disparo automático de generación. Aquí inician acciones controladas de desconexión de elementos del sistema. Los puntos de conexión de centros de carga en la red nacional de transmisión y en las redes generales de distribución deben contar con esquemas de protección. Para efectos de modelado y simulación, se eligen solamente aquellas contingencias categoría D que podrían producir los impactos más severos sobre el sistema eléctrico. Deberá incluirse en la información relacionada con los estudios del criterio para poder elegir las contingencias al ser analizadas. Debe anotarse una explicación respecto a las contingencias que no se incluyen en el estudio por considerarse que causan efectos de menor severidad. Y bueno, la siguiente tabla muestra los impactos permisibles y previsibles para estas condiciones. Como tenemos acá la columna donde dice D, que hablamos hace un momento de la categoría D, es el levanto extremo que resulta en desconexión de dos o más elementos. El tiempo de liberación de falla existe cuando el sistema de protección opera según su ajuste sin retardo intencional y la falla se libera en el tiempo establecido, siendo el comportamiento esperado para los sistemas de protección instalados. El tiempo de liberación de falla con retardo intencional al respaldo existe debido a la no operación de algún componente del sistema de protección primaria, tal como un relevador, interruptor de circuito o transformador de corriente. Y bueno, estos son los esquemas de acción remedial de los que hablábamos hace un momento. Un esquema de disparo y resquiere monopolar o de compensación serie dinámica podría diferir o cancelar la construcción de circuitos paralelos adicionales. Entre otros controles, se destacan los siguientes. Tenemos la inserción, que es como la desconexión más bien la desconexión de reactores o capacitores. Disparo automático de generación, DAG, que veíamos hace un momento. Disparo automático de carga por baja frecuencia. Disparo automática de línea. Disparo de generación por baja frecuencia y disparo automático de carga por bajo voltaje. Ahora vamos a ver lo que nos dice el Manual Regulatorio de Requerimientos para la conexión a centros de carga. Hasta ahorita hemos estado viendo de distribución, generación y demás en cuestión de protecciones. Ahora vamos a ver la normativa aplicable para centros de carga. Aquí hay que definir, bueno, qué centros de carga aplica. El código de red nos dice
que esto aplica para todos los centros de carga que estén conectados en alta o media tensión. Bueno, y pues eso nos ayuda a simplificar un poquito las cosas, porque ya sabemos que todos los que estén conectados a tensiones media o alta van a necesitar cumplir con los esquemas de protecciones que vienen adelante. El primer punto de aquellos que aplican a centros de carga nos especifica un poco la normativa aplicable a estas protecciones, ya que el código de red no especifica en sí cuál es los métodos a aplicar y las características del equipo. Más bien lo que hace es que te manda a diferentes documentos donde se encuentra ya especificada esta normativa. También aquí cabe aclarar que la normativa que se tiene para hasta el momento es siempre y cuando no se cuente con una normativa oficial mexicana, es decir, estas están como provisionales en lo que se aprueba una norma oficial mexicana que abarque todo el esquema de protecciones. Las normas que se aplican en este momento se pueden encontrar en la PEM, más que nada son cuestiones de características del equipo. La primera nos dice que es las características técnicas para los relevadores de protección. Bueno, en esta básicamente nos dice cómo tiene que ser el relevador que se tiene que usar para la protección. Nos dicen las normas aplicables, algunas definiciones que tenemos que buscar. Todo esto se encuentra en la norma de la PEM. Es G000081. Y aquí es donde viene todo eso. Una parte interesante de esta de los relevadores es que nos explica qué funciones tienen que tener los relevadores de protección a utilizar en centros de carga, como según esta norma. Nos dice que todos los relevadores de protección tienen que contar con registro secuencial de eventos, registro de fallas y oscilografía. Debe contar con una contraseña de seguridad para que restrinja el acceso y no cualquiera pueda tener puede estarlo moviendo. Debe contar con memoria no volátil para que se almacenen los datos de ajuste y configuración, una interfaz humano-máquina y debe de tener una función de autodiagnóstico, sincronizar el reloj interno y debe mostrar las magnitudes medidas. Aquí ya se nos hace como un sistema un poquito más complejo, pero esto es importante porque se tienen que estar registrando esos valores. Incluso nos dice qué tipo de conexión se tiene que utilizar, desde el tipo de bornes y la cabeza del tornillo que se tiene que utilizar. En este caso nos indica que para los relevadores de protección se tiene que utilizar un tornillo para desarmador plano o un torque o estrella, como se le conoce también, y debe tener una corriente mínima de 20 amperes y un aislamiento para 600 volts. Es lo que nos indica del punto 1, que se refiere a relevadores de protección. El punto 2 son los esquemas normalizados de protecciones para las líneas de transmisión y subtransmisión. En este caso hay que investigar un poquito porque el código de red nos marca la norma NRF 041 CFE y yo al buscarla no la encontré, pero después encontré que en la PEM se encuentra una misma norma, solo que en una versión actualizada y con el nombre diferente. Es la G1065 y esta se refiere a los esquemas normalizados de protección para líneas de transmisión y subtransmisión. En este esquema, bueno, se aplican los ajustes de los relevadores, los canales, qué tipo de contactos se tienen que hacer, el esquema de protección híbrido. Se habla de los esquemas normalizados, las características de los esquemas, el control de calidad y cómo hacer la evaluación de campo de estos esquemas. Se cuentan con varias tablas que nos indican qué tipo de protección se tiene que tener dependiendo la tensión a la que se maneja. Al igual que se muestran varios esquemas donde se tienen los diagramas de protección. Los diagramas de protección se tienen unifilares para líneas con tensiones de 35 kV
y bueno, se va desglosando dependiendo del tipo de tensión que tengamos. Generalmente se muestran algunos filtros y algunos sistemas de corte. Básicamente es lo que se ve en esta norma. Se puede ahondar un poquito más a detalle para revisarla, pero lo que se encuentra aquí son referencias de los esquemas de protección que se suelen utilizar dependiendo de la tensión nominal a la que se esté conectando y las características de la línea. Estas son un poquito más sencillas de aplicarse porque como ya se tiene un diagrama de referencia se puede trabajar sobre ese mismo. En el punto 3 se tiene las protecciones para tableros de protección y control y medición y supervisión y registro para unidades generadoras, que es igual perteneciente a la PEM. Todas estas normas pertenecen a la PEM y es la especificación CFE B6772. Aquí básicamente nos muestra, bueno, primero qué tipo de símbolos son aplicables, en la cuestión de las características, la interfaz nivel subestación, la interfaz a la bahía, o sea, las diferentes interfaces, las características de fabricación, los auxiliares que se tienen que utilizar, qué tipo de componentes, las frecuencias y las tensiones en las que se tiene que trabajar. Se dan algunos puntos base para el control de calidad y las pruebas de aceptación que se tienen que realizar. Habla un poquito más de empaque, embalaje, transporte, transportación, pero eso es más parte de la especificación. A nosotros lo que nos interesa un poquito más de este lado es la cuestión de las protecciones que se utilizan. Aquí nos dice cómo se identifican las secciones. Bueno, se tiene el punto para líneas de transmisión, para bancos de transmisión, para protección de barras, reactor en derivación, interrupciones, capacitores, unidades de generación, para registradores de disturbios y viene la identificación por tensiones de operación. También en el mismo documento se encuentran algunos diagramas de referencia donde lo que se muestra son, bueno, más que diagramas son tablas donde se especifica como las características de cada tipo de equipo para diferentes categorías. Esto es más que nada porque no estamos revisando una normativa general como tal, sino es una especificación que se tiene para estos equipos. Actualmente es la que se utiliza de forma provisional porque no existe una normativa oficial emitida por la CRE y por eso se tienen estas. El otro punto que viene son los esquemas normalizados para protección de transformadores, y autotransformadores y reactores de potencia en el CFE 40-62. En este de aquí igual se marcan las normas que aplican, esquemas de protección, pruebas, el tipo de transformador, autotransformador, reactor, algunas abreviaturas, qué tipo de esquemas se utilizan y un poquito de detalle en la lógica de disparos para bancos de transformadores, para reactores trifásicos, para el bus, para un disparo segregado de alimentación, diferentes lógicas de disparo. Los diagramas que se muestran en este esquema generalmente incluyen un esquema de seguridad, con protección del neutro, un fusible que se va del lado primario del transformador, protección de sobrecorriente. Todos los transformadores tienen que contar con un PCT. Y también cuentan con reactores. En este caso, el reactor también es conocido como un choke, es una bobina.
Y igual que anterior, los esquemas varían dependiendo la potencia y la característica del transformador y autotransformador que se esté utilizando. Finalmente viene la especificación para la caseta integral de subestaciones eléctricas, que es la especificación G0120, igual de la PEM. En esta, bueno, se habla de las normas que aplican, qué tipo de dispositivos electrónicos, qué es una bahía, bueno, o sea, tenemos varias definiciones de todo lo que se lleva en las casetas eléctricas. Vienen las características generales tanto de obra civil como de los gabinetes de distribución, el tipo de cable de control y los convertidores de contacto a fibra óptica en caso de que se utilice fibra óptica para procesos de comunicación. También se especifican las condiciones de operación de los equipos y las condiciones de seguridad industrial, control de calidad, las pruebas de prototipo y todo lo que se realiza a los equipos para que puedan pasar la especificación de la PEM. Y finalmente, pues un poquito de empaque, embalaje, embarque y demás, todo naturalmente porque esto se trata de una especificación más que de una norma. Otro punto que se viene, ya después de checar las especificaciones aplicables, el manual, bueno, el código de red en la parte de centros de carga nos dice que el centro de carga es el encargado de implementar, coordinar y mantener los sistemas de protección, incluyendo los canales de comunicación, es decir, el centro de carga se encarga de llevar todo eso y no es responsabilidad de la CRE, es responsabilidad del centro de carga. Bueno, la que es responsabilidad del transportista o distribuidor de energía es verificar que los sistemas de seguridad y protección, bueno, los sistemas de protección eléctrica atiendan a los criterios de detección de fallas internas y externas a la red, es decir, que puedan distinguir entre las fallas internas, externas y las detecten, que puedan operar en baja y alta tensión. Esto no se refiere a que puedan operar en todas las cuestiones de baja y alta tensión, más bien es referente a que pueden operar, que tienen que poder operar en los rangos establecidos de baja y alta tensión que se tienen en la especificación de los transportistas y distribuidores. Lo mismo para frecuencia y cómo operan ante sobrecargas y cómo operan ante, bueno, sobrecargas de circuitos, sobrecargas de transformadores y las protecciones de respaldo, la operación que tienen estos. Como último punto, tenemos que los centros de carga deberán instalar los equipos necesarios para los esquemas de acción remedial y esquemas de protección de sistema de acuerdo a lo determinado en los estudios elaborados por el CENARS. Es decir, el CENARS realiza los estudios, determina qué tipo de esquemas de protección de sistema y de acción remedial se necesitan en esa instalación, y pues el centro de carga es el encargado de instalar estos. Bueno, sería todo por mi parte.